Amigas y amigos de Ventana Global, hoy quiero que conozcan un pastor, pero es más que un pastor, es un hombre con visión misionera. Pastorea una iglesia donde están invirtiendo gran parte de todos los ingresos en la obra misionera más allá de lo local. Van a conocer un tutor, una persona que de alguna manera ha impactado centenas de pastores que han logrado enviar obreros, capacitar obreros. Estoy hablando de Carlos Navarro. Él es un hombre de guía, un mentor misionero. Vamos a conversar con Carlos para que conozcan su historia. Carlos Navarro, un hermano misionero, un hermano pastor, un hermano con experiencia y visión. Queremos primero conocerte en el programa Ventana Global, así que ¿de dónde viene alguien que es pastor y tiene además visión misionera? Hans, hermano querido, qué privilegio, qué honor, es un lujo para mí estar con usted. Aprecio mucho la invitación y agradezco la oportunidad de poder estar pues en esta tarde para poder compartir algunas experiencias que hemos tenido en este lindo caminar con Cristo. Tú me dijiste, yo me convertí y el mismo día me trasladé a otro lado. Cuéntanos. 13 de febrero de 1982, en la República de Guatemala, donde nací, a las 4 de la mañana, en la cama donde dormí por última vez en Guatemala, ahí acepté a Cristo en mi corazón, ahí lo recibí como mi Señor y Salvador, a los 18 años. Y ese mismo día salgo a los Estados Unidos en una aventura de inmigración, en una aventura para ir a tratar la manera de buscar algo en la vida. Y ahí llegas a California y ahí empieza el camino de tu formación. Y llego a San Francisco, California. Previo a esto, mi madre, que ya era creyente desde el año 74, el evangelio llegó a casa por medio de mamá. Y en esos 6, 8 años, antes de mi conversión, mi madre trabajó conmigo tenazmente, intensamente, sin lograr nada. O sea, la frustré, pero el Señor me acorraló. Y ahí tú encuentras un pastor que ve lo que Dios ha puesto en este joven. Llegué a la primera iglesia bautista del sur de habla hispana en San Francisco, California. Y me considero, hermano Hans, un hombre afortunado porque Dios me ha puesto personas que marcaron mi vida. El pastor Daniel Sotelo, de origen mexicano, que fue mi primer pastor, y el doctor Edgar López Beltrán, de origen salvadoreño, que fue mi maestro, mi mentor y pues hasta el día de hoy mi guía. Y de esa experiencia nace una filosofía de trabajo y de ministerio. Hoy tú eres pastor. ¿Cómo llegaste a esa visión de acompañar a otros, estar al lado de otros? Lo vi. O sea, todo lo que he aprendido lo vi en otros. Los 2 pastores que he tenido me han transmitido a través de todo este peregrinaje la pasión por las almas perdidas y el apoyo incondicional a los que quieren hacer la obra misionera. De ahí, cuando ya el Señor me fue llevando, me fue formando y le fue dando forma pues a mi caminar, en donde ya termino mi preparación teológica, donde el Señor me llama al ministerio, donde me convierto en pastor. Entonces empiezo a poner en práctica todo aquello que hicieron conmigo. Carlos, han pasado los años. ¿Cuáles son las cosas que hoy ves en una iglesia que favorecen el crecimiento de una iglesia? Tengo la experiencia de trabajar en las 3 iglesias donde he estado. Han sido iglesias divididas. Entonces he aprendido mucho del dolor, de las huellas, de las cicatrices que quedan, del rencor, muchas veces también hasta el resentimiento, justo o no justo, las divisiones, y aprendí
porque tanto sufre el grupo que se queda como los hermanos que se van. Y sufre también el evangelio, se deteriora la imagen, se distorsiona el testimonio en la comunidad donde estamos. Entonces, junto con los que nos hemos quedado como producto de las divisiones, hemos aprendido a resurgir y a levantarnos y a aprender muchas veces de errores más que de aciertos. Entonces uno aprende de lo bueno y de lo malo. Así es. Ahora, ¿cómo unen ustedes teología y la misión? La teología sin la práctica es indiscutiblemente muerta, porque todo nos lleva a la praxis, ¿no? Todo nos lleva a la acción, todo nos lleva a lo que en la Escritura nos habla del libro de los hechos de los apóstoles. No es el libro de los discursos, no es el libro de los sermones de los apóstoles. Entonces, hemos aterrizado todo aquel conocimiento bíblico, doctrinal, teológico, en práctica, para poder ver cómo poder llegar a la gente que nos está esperando. Carlos, vamos por un rato y ya volvemos hablando de la práctica misionera desde la iglesia. ¿Me parece bien? Hola, bienvenidos a AWE. Hoy quiero contarles acerca de la etnia Gagdali. Ellos se encuentran en Irán y su población alcanza a 10.000 habitantes. Tenemos información que en relación al cristianismo evangélico es de 0% y de cristianismo amplio también es de 0%. Su religión principal es el Islam. También queremos contarles que en relación a las traducciones de la Biblia, la película Jesús, grabaciones del Evangelio, transmisiones radiales, se encuentran disponibles para esta etnia. La visión de Sal Global y el programa Ventana Global es: vea a la Iglesia Latina en nuestra generación participando en el alcance de miles de etnias sin Cristo, por proyectos propios y en alianzas con aquellos que apuntan al mismo fin, latinos al mundo en la práctica. Ya nos dimos cuenta cómo Dios llama personas como Carlos, lo traslada, pone gente en su camino y esa gente lo transforma en un pastor. Vamos a ver ahora cómo Carlos está influenciando a muchos otros para que hagan lo mismo. Seguimos conversando con Carlos, el pastor con visión misionera. Estamos hablando con un pastor que al final, por los dolores, por la experiencia propia, ve que Dios usa lo bueno y lo malo para que crezcamos. Ahora, ustedes son una iglesia misionera. ¿Cómo defines una iglesia misionera, Carlos Navarro? Nos dimos cuenta que la iglesia estaba metida, acorralada, estaba enclaustrada en sus cuatro paredes. Oraban por un avivamiento y no pasaba nada. Pedían algo que se moviera dentro de la iglesia y no sucedía nada. Hasta que, con ejemplo... A pesar que tenían la teología correcta. Teología correcta, doctrina correcta, sana doctrina, pero nada más era un centro de entretenimiento. Eran muy bien intencionados, estaban muy bien enseñados, pero no había aquel revulsivo que debería de existir y llevar el mensaje, el evangelio a aquellos que nos estaban esperando afuera de las cuatro paredes. ¿Cómo cambió eso? ¿Cómo llegaron hacia afuera? Con el ejemplo. Lo que sucede es que a mí me marcó la vida, con respecto a mi conversión, a mí me marcó la vida una jovencita de 16 años de edad que me confrontó con el evangelio semanas antes de que yo me convirtiera en mi habitación. Ella me abordó drásticamente, fuertemente. Yo me asombré que no le respondí de una forma grosera, abusiva, sino que todo estaba cuadrado, que era el tiempo en que Dios estaba tratando conmigo de una forma muy personal. Me presentó el plan de salvación, me presentó el camino romano, la necesidad que yo tenía de Cristo. Lo que sucede es que en ese momento yo no acepté a Jesús. Me sembró la semilla en el evangelio.
Y pasó un momento donde yo estaba tan aturdido que escuché exactamente todo el discurso de la jovencita. Cada palabra, cada gesto, cada expresión de ella, yo la tenía grabada en mi mente. Y me explicó que si no quería yo orar con ella, que lo hiciera en un momento, aunque sea que estuviera a solas. Entonces la oración fue una oración genuina, no aprendida, no guiada. Le pedí al Padre que me perdonara, le pedí a Jesús que entrara en mi corazón y que me diera una nueva oportunidad de vida. Entonces me di cuenta que la acción estaba fuera y empecé yo a convertirme en un deudor. Como dice el apóstol Pablo, somos deudores a otros. Y que aquello que habían hecho conmigo, yo quería también hacerlo con otros. Hoy día ustedes son una iglesia con más de 1000 miembros, mucha gente que entiende el Evangelio. ¿Cómo aplican misión como iglesia? ¿Cuándo inviertan? ¿Cómo inviertan? ¿Cuál es tu tarea como pastor en favor de la misión? Nos costó mucho sacar de la mentalidad de esta nueva iglesia donde estoy ya. Los últimos 24 años de mi vida ministerial los he pasado ahí donde estoy, en una ciudad que es fronteriza entre México y los Estados Unidos. Su nombre es Brownsville, en Texas. Y llegué a esa iglesia también, una iglesia del mismo corte, una iglesia pequeña, una iglesia con conflictos, y empezamos a compartir con ellos la necesidad de que cada uno de nosotros éramos unos embajadores de Cristo, unos representantes del reino de los cielos aquí en la tierra. Y uno que otro hermano empezó a entender el mensaje, empezamos a cambiar, a romper paradigmas, a cambiar la mentalidad. Deme un ejemplo, como por ejemplo, ¿qué han cambiado? La forma de invertir el dinero, la forma de orar. Todo, no, tal vez de orar no, siempre ha sido la misma oración, entendiendo que el Dios y Padre nuestro es el dueño de la obra y de la mies, pero sí la metodología, sí la forma sencilla, práctica, de poder llevar al Evangelio, no esperando que la gente se congregue en un edificio y que un pastor se escude detrás de un púlpito para predicar la palabra del Señor, cuando el mensaje puede ser transmitido por cada uno de los que ahí se congregan en donde están, en los barrios, en las colonias, en las casas, en los geriátricos, en los hospitales, en los centros penales, en las escuelas, en los colegios. Carlos, muchas iglesias viven con la dirección hacia adentro. Ustedes dieron vuelta hacia afuera. ¿Qué provocó eso en su iglesia? Una vez más, el deseo de compartir a Cristo, el quitarnos de la idea de la mente de pensar que la gente de afuera está muy dura. Creo que los que somos duros somos nosotros. La gente está ansiosa, esperando, están siendo retados, desafiados por un mensaje que cambia. Entonces, al ver los resultados de unos cuantos, me incluyo en ese grupo como pastor, que fui el líder, que fui el ejemplo, para unirme con personas que querían compartir el mensaje. Entonces, el resto de la congregación, cuando empezó a ver esos resultados, que fueron drásticos, y fueron ya de docenas de personas llegando a nuestra iglesia cada semana, nuevos, 10, 15 conversiones cada domingo en nuestra iglesia. Entonces esto fue una efervescencia y el resto de la congregación participó. Un cambio en la iglesia. Vamos un ratito y ya volvemos. Ya conocemos al pastor Carlos Navarro, su llamado, su visión misionera, y ahora queremos ver cómo en los últimos años
Él ha visto la visión misionera desde la iglesia local. ¿Y por qué involucrarnos desde nuestras iglesias en la obra mundial de Dios? Seguimos escuchando a Carlos Navarro. Un pastor se transforma en un visionario, cambia la visión hacia afuera. ¿Cómo lo haces en la práctica? ¿Por qué pasas en otros países si tu iglesia está en California? Bueno, todo comenzó con un visionero que fue a venderme su proyecto para que yo le apoyara en el campo misionero en España. Yo no estaba preparado, Hans, para eso. No estaba preparado porque tenía miedo a que la iglesia donde yo estoy ahora pastoreando en Texas fuera a reaccionar de una forma negativa, porque estábamos viviendo un momento muy único. Había un crecimiento inédito. Entonces, cuando ahora se iba a cambiar la dirección, a dejar de pensar en nuestra iglesia y ahora a pensar en otros, tuve miedo a que algunas personas de la iglesia reaccionaran de una forma egoísta. Tú estás acompañando a muchos pastores jóvenes en distintas partes. ¿Cómo llegas a estos pastores y por qué haces ese trabajo? Pues sucedió que cuando conocemos a este pastor, me pide apoyo financiero, logístico, práctico. Le dije, mire, por el momento no. Le pedí perdón, me dispensé con él, le pido disculpas. No siento que no es el momento todavía para mí, para nuestra iglesia. Y él insistió, hasta que le dije, ya llegó el momento. Ya supe transmitir a la congregación de que no se trata de nosotros solamente como iglesia, sino también del resto. Y ahí empezamos como un efecto dominó. Este pastor me presentó a uno, a otro, y así nos fuimos nosotros conociendo hasta que muchos de estos pastores empezaron a visitar nuestra iglesia y querían conocer el fenómeno, conocer de primera mano cómo había sido el principio y nuestra trayectoria, el proceso a donde habíamos llegado. Tú me contaste que tu iglesia apoya mucho a la obra misionera. Dinos a los que nos acompañan qué significa. Tú me dices, ya pasamos 5%, 10% del presupuesto. ¿Cómo es su práctica misionera económica? Hermano, afortunadamente, Dios ha sido maravilloso en todo esto, porque más del 60% del presupuesto de nuestra iglesia actualmente va designado para misiones. Momentito, ¿6 de $10? Sí. ¿Y cómo funciona la iglesia entonces si la inversión hacia afuera es tan grande? ¿A media? Por la cuestión de que nuestro edificio ya está pagado, todo lo que genera nuestra iglesia local ya está totalmente pagado, no se invierte más nada que en algo muy ínfimo, muy pequeño localmente. Entonces cada año todo el mantenimiento, pues cada año hemos ido incrementando nuestro presupuesto. Y no solamente en el apoyo personal a misioneros, que puede ser a veces un suplemento, puede ser una cantidad muy mínima. A veces también invertimos en equipos misioneros nuestros que los enviamos a países para que nos vayan ellos a representar y que sean ese equipo de apoyo y respaldo al pastor de la iglesia local. Si yo te pregunto, Carlos, ¿te sientes más pastor o más misionero? Es una pregunta bien difícil porque me la han hecho varias veces y la respuesta nunca la he tenido correctamente. Tengo corazón de pastor. Lo que pasa es que con las personas con quienes yo trato también son pastores, entonces yo hablo el idioma de ellos. Sí. Y siento que la misión que estoy haciendo es a nivel pastoral. Quiero llegar a pensar y a entender que mi corazón le pertenece pues a una vocación pastoral, pero que entiendo y abrazo con ternura la misión que otros pastores están haciendo a otro nivel. ¿Cómo tú defines la misión en la Biblia en 2 frases? La misión que el Señor nos dejó para que su iglesia viva. La acción, compartir lo que tienes. De gracia recibimos y de gracia damos. Un día nos compartieron a nosotros
tenemos la deuda de poder compartir nosotros ese mensaje con los demás. Para ti, ¿la Iglesia Latina tiene lo que necesita para participar? Hermano, pienso que en los últimos 20 años la Iglesia Latina dejó de ser un recipiente de la ayuda que a través de los años se había convertido en que vinieran extranjeros, ¿no? a invertir en la obra misionera en Latinoamérica. La iglesia en Latinoamérica ya está suficientemente fuerte para convertirse en una potencia misionera. ¿Dónde está el potencial del latino para el mundo que espera? ¿Qué tenemos que entregar? Pasión, tiempo, recursos, visión, amor. Y mi hermano, Dios no tiene a nadie en la tierra más que a nosotros, a la iglesia, para hacer su trabajo. Carlos, lamentablemente tenemos poco tiempo, pero tienes un último minuto para dirigirte a todos los que nos acompañan, dándoles un desafío, un saludo, algo de tu corazón. Indiscutiblemente que yo soy el producto de la inversión de alguien. Yo escuchaba muchas veces y frecuentemente escuchaba los programas radiales del hermano Pablo, del hermano Luis Palau. Y no tengo la menor idea quién haya podido invertir en esos programas de radio para que la semilla empezara a caer en mi corazón. Y esto, ahora que estoy al frente de una iglesia y que hablo el idioma pastoral como el idioma del campo misionero, yo estoy seguro que Dios no tiene a nadie en la tierra más que a nosotros. Somos la iglesia. Nosotros somos la sal de la tierra. Y para poder darle sabor a este mundo amargo, a este mundo agrio en que vivimos, la sal tiene que salir del salero. La sal no puede permanecer en el salero donde ha estado por tanto tiempo. La sal se hace piedra, se hace roca. Muchas veces tapa los orificios de la tapaderita del salero y ahí se queda. Se petrifica. La iglesia es la agencia que Dios tiene en el mundo. No es la FIFA, no es la AFA, no es la Comebol, no es las Naciones Unidas, no es la OEA, es la iglesia. Y si nosotros no hacemos el trabajo de alcanzar al perdido para Cristo, no lo va a hacer nadie. Muchas gracias. De mi corazón, que sigues apoyando a aquellos que necesitan mentores, pastores, gente que da una mano y guía hasta el próximo paso. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Amén. Hasta la próxima. Bendiciones. Su programa misionero. Queremos que ustedes se comuniquen con nosotros por las redes sociales, por mail, por Twitter, por Facebook. Comuníquense, coméntanos cuáles son sus realidades, sus necesidades y queremos ayudarles, estar a su lado en la creación de la visión de la acción misionera. Hoy hemos visto un pastor guiando a otros. En cada lugar hay gente que Dios usa para guiar a aquellos que quieren avanzar con la obra, quieren llevar la obra al nivel mundial, alcanzar a los que no han escuchado. Ventana Global quiere ayudarles. Hoy hemos conocido a Carlos y otras realidades y queremos que ustedes sean animados a ser una iglesia misionera por el corazón de Dios, con la mirada del Señor y con la pasión por el mundo. Que Dios les bendiga. Estimadas amigas, amigos de Ventana Global, volver a la Biblia es siempre la base para tener una razón del por qué hablamos de misiones, de la tarea transcultural. La Biblia nos da la base y Jesús mismo nos ha enseñado a tomar su mandato en serio. ¿Quiénes eran los primeros llamados después de la resurrección? ¿Quiénes han sido los primeros testigos de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesús? En Mateo 28 aparecen dos mujeres, María Magdalena y la otra María. Llegaron al sepulcro, ¿se acuerdan?
como primeras en la madrugada. Querían ver a Jesús, querían atender al cuerpo muerto de Jesús, haciendo la ceremonia correspondiente. Y la gran sorpresa era que no lo encontraron. Y hablan los dos ángeles, y los dos ángeles dicen: no está acá, ha resucitado. Y haced público las noticias, vayan donde sus discípulos, digan lo que han visto. Eran testigos de Jesús, encargados por los ángeles que encaminaban la obra misionera. Llegando entonces, dice el versículo 10, entonces Jesús le dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Después Jesús manda y da el mandato de proclamar, de ver, de experimentar el poder del resucitado. Jesús no es el hijito que nació en Belén. Jesús no es aquel santo que murió en la cruz y ahí se quedó. Jesús no es el que fue sepultado y olvidado. Jesús es el Hijo de Dios, resucitado de los muertos. Se levantó de la tumba. El poder de Dios lo puso al lado del Padre. Y en tal posición, Jesús encamina nuestra tarea misionera. En tal posición es aquel que tiene autoridad propia y tiene suficiente autoridad para encargar a sus discípulos en llevar las buenas nuevas, en proclamar el Evangelio, en ser testigos, manos, voces, oídos de aquel que ahora está en la presencia del Padre. Y este Jesús, Dios nuestro, va a volver. Mientras tanto, Él dice a sus discípulos: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Y después viene el mandato misionero específico. Pero ya antes de haber recibido este mandato de ir y hacer discípulos, id al mundo, ya hay un mandato personalizado: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos. ¿Para qué? Para que vayan y para que me vean. Las naciones esperan ver a este Jesús resucitado por su iglesia, por sus enviados, por el mensaje precioso de la resurrección de Jesucristo. Misiones no empieza con el nacimiento de la iglesia, ni con la muerte de Jesús, ni con su resurrección. Empieza en el corazón del Padre, porque Él quiere que todos lo vean, que todos lo conozcan, que todos escuchen de Él. Usted y yo somos embajadores en lugar de Cristo, enviados del Padre, encargados y empoderados por el Espíritu Santo de Dios, para que hagamos la obra misionera en todo el mundo. Que usted y yo, que su iglesia, que las iglesias latinas sean obedientes al llamado, tal como María en los primeros tiempos. Dios te bendiga. Hasta la próxima.